cual el apóstol Pedro escribía esta carta para poder alentar a los hermanos, para poder alentar a los cristianos acerca de los padecimientos que es necesario pasar como cristianos que somos, como personas, ¿verdad? Que cada día estamos tratando de luchar, de agradar y vivir bajo la voluntad de Dios. Y él escribía estas preciosas cartas para estos hermanos. Y en esta noche solo vamos a hablar de este versículo 18 de Primera de Pedro 4, en el cual, ¿verdad?, nos habla de tres personajes, como lo hemos lecturado. Si el justo, nos habla del justo, nos habla del impío y del pecador. Y si leemos los versículos anteriores de este capítulo, nos habla acerca de que el juicio de Dios empezará por la casa, dándonos a entender de que el juicio de Dios empezará por la iglesia. El juicio de Dios empezará sobre aquellas personas que están tratando cada día de agradar a Dios, de querer hacer la voluntad de Dios. El juicio de Dios empezará por la casa. Porque porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Cuál será el fin de aquellas personas que nos habla el versículo 18, impías o pecadoras? Si el justo con dificultad se salva. Esta dificultad que nos habla este versículo, apreciado hermano, es lo que nos da a entender la dificultad, las tribulaciones, las enfermedades, los padecimientos que pasamos y también la persecución que muchas veces llegamos a recibir al predicar de la palabra de Dios. Somos criticados, somos, ¿verdad?, vituperados, pero la palabra de Dios es tan fiel para todos aquellos por cuanto nosotros, ¿verdad?, dice en el libro de Mateo de que bienaventurados que por mi causa os vituperen y os persigan y digan tales cosas contra ustedes mintiendo. Dice que hay una bienaventuranza para todo aquel que recibe este vituperio por causa de la palabra de Dios. La palabra vituperio quiere decir insulto, infamia. Cuando una persona le insulta, cuando una persona le hace como que la fuerza, la resistencia, con tal de que usted no resista, y pues si esa persona le hace una mirada o le da una palabra, usted le devuelve con otro peor, eso es lo que quiere. Tratando de insultar, tratando de vituperarla, porque este es el propósito del enemigo, hacernos perder la paciencia para nosotros fallar a nuestro Dios al que nosotros servimos. Pero en esta noche, apreciados hermanos, yo quiero hablar de tres personajes acerca de la personalidad del justo, que nos habla que es aquel hombre aprobado, correcto, acepto ante Dios, íntegro, consagrado, el que ha dedicado su corazón a Dios. Le interesan las cosas de Dios y las cosas espirituales. Esta es la persona justa que nos describe la palabra de Dios. Y somos justificados o llegamos a ser justos cuando en nosotros ha habido un arrepentimiento genuino, cuando en nosotros ha habido un cambio total de vida. Porque una persona justa no quiere decir de que somos perfectos a totalidad, que en nosotros nadie se compara en nosotros, apreciados hermanos. El justo no nace justo, el justo se hace en cuanto llega a conocer la voluntad, la misericordia y el perdón de Dios. Porque nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero llegó un momento que nuestro Señor Jesucristo, con su mano de poder, su mano de misericordia, nos extendió y nos alcanzó por gracia. Por gracia sois salvos, dice el libro de Efesios. Y esto no es de vosotros, es don de Dios. El justo. Para el justo le es difícil y trabajoso alcanzar la vida eterna. No es fácil seguir las pisadas de Jesús. No es fácil querer hacer la voluntad de Dios. No es fácil
vivir en obediencia a Dios. Se presentan los vituperios, se presentan los enemigos como hombres y también los enemigos como demonios, como potestades, como principados, huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Hay mucha oposición para el tropiezo de una persona justa, porque este es el propósito del diablo, de nosotros tropezar y abandonar el querer agradar a Dios, abandonar el querer obedecer a Dios, abandonar, ¿verdad?, los estatutos, los mandamientos de Dios para poder desviar nuestra vida y descarriarnos de sus caminos. Después de haber conocido la verdad, nos queremos desviar. Pero bendita sea la misericordia de Dios, que nos dice el libro de Corintios en su capítulo, 1 de Corintios, su capítulo 10, su versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. O sea que si Dios permite esta situación en nuestra vida, es porque Él nos va a encaminar. Él está allí con nosotros. Él nos va a tomar de la mano para salir de esta situación. Porque al igual que el libro de Proverbios nos dice de que mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día sea perfecto. El camino de los justos es como la luz de la aurora. Bendito sea el santo nombre del Señor. Este es la vida de una persona justa. La persona impía, su característica es alguien que ha dejado la piedad, que por alguna circunstancia ha vuelto atrás, el cual ya no teme a Dios. La persona impía es aquella que conoce la palabra de Dios, pero quizás la debilidad le llegó. Quizás la situación difícil le llegó, quizás el problema, el desánimo, la enfermedad, la escasez. Yo no conozco el motivo por el cual esta persona retrocedió, el cual, ¿verdad?, ahora quizás se encuentra nuevamente allí en ese lodo, en ese fango, revolcándose. Como lo dice la palabra de Dios, el perro vuelve a su vómito, volvió a su pecado nuevamente. La persona impía se quedó por alguna situación. Pero sin embargo, ¿verdad?, hoy yo le traigo una palabra, apreciado oyente. Mire, el camino del impío, lo dice el libro de Proverbios, su capítulo 4, 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Porque esto es lo que le pasa a la persona impía, de que ya no se da cuenta que está cometiendo muchas torpezas. Porque esto es lo que pasa a veces. En una ocasión, apreciado oyente, salíamos con un grupo de personas y resulta que encontramos a un hombre tatuado completamente en todo su cuerpo, ebrio, borracho aquel hombre. Y tal vez drogado también. Y le hablábamos y le decíamos, hermano, a este hombre, mira, Dios tiene misericordia de ti. Dios quiere perdonarte. Salte de esta vida. Y él decía, no puedo. No puedo. Yo sé de la Biblia, decía. Yo conozco la Biblia, conozco quién es Dios, conozco quién es Jesús y conozco quién es el Espíritu Santo. Y recuerdo que él me decía, ¿sabes por qué estoy así? Y yo le dije, ¿qué le pasó? Mi mujer. Yo era evangelista, me decía aquel hombre. Yo fui evangelista. Yo servía a Dios. Pero
Mi mujer me fue infiel y no lo resistí. Esto le pasó a aquel hombre. Por causa, apreciado oyente, de esta situación, el enemigo lo tenía en una oscuridad. En una oscuridad en el cual él no se daba cuenta en cuanto él tropezaba en este camino de la impiedad. Pero yo vengo a decirte, apreciado hermano, no te vengo a juzgar, no te vengo a señalar, porque he llegado a comprender que el único que va a juzgarte se llama Jesucristo, se llama Jesús de Nazaret, aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Él es el único que puede juzgarte. Yo te traigo una palabra de esperanza en esta hora de la noche, apreciado oyente. Tú que has sido una persona impía, quizás te quedaste, yo no conozco, tal vez te hirieron, el hombre te lastimó, porque hay palabras del hombre que son como golpes de espada, de la mujer que te pueden herir, que te pueden dañar, por la cual ahora tú te encuentras fuera de los caminos de Dios, pero un día estuviste aquí como yo, predicando de la palabra de Dios, tal vez ministrando a un pueblo, tal vez cantando, tal vez dando tu adoración a Dios, y llegaba delante de la presencia de Dios como un grato perfume, agradable delante de Dios. Pero hoy te vengo a decir, apreciado oyente, en el nombre poderoso de Jesús, escucha la palabra de Dios. Él no quiere que mueras de esta manera. Él quiere darte una oportunidad. Tu hombre que estás viviendo en esta impiedad. En el libro de Isaías, en su capítulo 55, su verso 7, Él te da una oportunidad en esta noche. Oye lo que te dice el Señor. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero deja ese camino de impiedad. Vuélvete a Jehová, dice su palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos. Vuélvate a Jehová. Hoy es la noche que Dios quiere hablar a tu vida. Hoy es la noche que Dios te está hablando. Tal vez te encuentras en el hospital. Tal vez te encuentras en una cárcel. Tal vez te encuentras en tu carro. Ya no tienes esperanza de vida. Ya no tienes consuelo a tu corazón. ¿Por qué? Porque es horrenda cosa que después de haber conocido a un Dios poderoso, después de haber visto su mano de poder, su mano de autoridad, has visto milagros, has visto sanidades, has visto liberaciones, has visto el poder de Dios manifestándose a través de ti en el pueblo. Y no es que eres tú, es el poder del Espíritu Santo que usaba tu vida en aquello entonces. Y ahora sientes un vacío. Tal vez lo tienes todo, tienes dinero, tienes carro, tienes una familia, pero hay algo dentro de ti que está vacío. Tal vez estás refugiando en un vicio, tal vez estás en las drogas, en el alcohol. Yo no conozco cuál fue la herida que marcó tu corazón, cuál fue esa situación, cuál fue ese estorbo, ese obstáculo que se puso en tu camino, el cual le diste la espalda a tu Dios, a este Dios que te está hablando en esta noche y te dice en esta hora. Deja ese mal camino y vuélvete a Él. Vuélvete a Él porque Él te redimió, apreciado oyente. Tú impío que me escuchas, tú que conoces la palabra de Dios, tú que la puedes disertar quizás mejor que yo, tú que quizás tienes estos textos bíblicos que yo estoy tocando en tu mente, tal vez lo tienes. Pero yo solo vengo a recordarte de esta palabra. Mira lo que dice también el libro de Ezequiel. Él no quiere que tú te mueras de esta manera. El libro de Ezequiel nos habla en su capítulo 33, su versículo 11. Diles, mira lo que Dios te dice, apreciado oyente. Tú que te has apartado de los caminos de Dios, oye lo que te dice Jehová. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?
Él no quiere que tú perezcas de esa manera, que tú mueras en un accidente en tu condición de alcohol. Él no quiere que tú te mueras en una sobredosis de droga. Él no quiere que tú te mueras con esa depresión, con esa ansiedad, con ese espíritu de suicidio que te está siguiendo. Tú que le has conocido, vuelve al Señor. Él te está hablando en esta hora. Tú que eres una persona impía, que te apartaste de Él, tal vez por una mujer, tal vez por un problema. Yo no conozco por qué te apartaste, por qué te apartaste, por qué te apartaste de aquel que te amó. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué te apartaste de Él? Vuelve al Señor, apreciado oyente, apartado que me escuchas. El pecador se rebela contra Dios, erra al blanco, tiene mala reputación. Es un ofensor, culpable, transgresor, sujeto al pecado. Aquel que se aferra haciendo lo malo. Aquel que no quiere hacer la voluntad de Dios. Aquel que a lo malo le dice bueno. Aquel que a la tiniebla le dice luz. Este es un pecador. Pero sabes, yo no conozco tu pecado. Tal vez eres un fornicario, un adúltero. Eres un homicida. Eres un borracho. Eres un drogadicto. Eres una prostituta. Eres un homosexual. Eres un ladrón. Yo no conozco tu pecado. Pero delante de la presencia de Dios no hay pecado alto, no hay pecado bajo, no hay pecado medio. Pecado es pecado delante de Él. Y su palabra dice que Él va a venir por un pueblo sin manchas y sin arrugas, que su vestidura esté planchada, que su vestidura esté blanca, perfecta. Por ese pueblo Él va a venir. Pero si yo te estoy hablando en esta hora de esta forma, no porque yo soy perfecta. Es porque un día yo fui como tú, fui pecadora también como tú. Por eso yo te estoy hablando en este momento. Yo también cometí errores delante de la presencia de Dios. Yo también hice cosas ilícitas delante de la presencia de Dios. Yo también tenía una vida de doble ánimo en sus caminos. Mi vida era inconstante en todos sus caminos. Pero si ahora tú me ves aquí es por gracia y misericordia de Dios que yo te estoy hablando de su palabra en esta noche. Y he llegado a comprender de que Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores para que procedan a un arrepentimiento, como lo dice su palabra en Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que procedan a un arrepentimiento. Y eso es lo que Dios quiere decirte en esta hora. Romanos 5:19 nos habla la palabra de Dios de una manera muy especial. Apreciado oyente, bendito sea el santo nombre del Señor. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, por causa de Adán, nosotros fuimos constituidos pecadores, pero así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Sabes cuál obediencia? ¿Cuál es ese uno que se puso en obediencia? Jesucristo de Nazaret, por cual Él vino a padecer por nosotros. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Y Isaías 53:7 nos dice la palabra de Dios. Que Él vino, 53:5 al 7 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Apreciado oyente, yo no sé cuál es tu condición en esta hora,
Eres una persona justa que has llegado a tener un arrepentimiento genuino y has venido delante de la presencia del Señor a pedirle perdón por tus faltas. O eres una persona impía que por causa de algo tú te descarriaste de los caminos de Dios, pero ya conociste el estar en este bendito y santo evangelio, que es el poder de Dios que nos dice la palabra. O eres una persona pecadora. Pero así como yo te vine a hablar en este momento, llegamos a ser justos en cuanto nosotros reconocemos nuestras faltas, en cuanto nosotros reconocemos al Salvador de nuestras almas. Llegamos a dejar de ser pecadores cuando hay un arrepentimiento de verdad, una conversión en nosotros y nos apartamos de esos malos caminos. El apóstol Pedro nos está hablando de estas tres personas justas, impía o pecadora, en el cual, ¿verdad? El apóstol Pablo también nos lo habló en 1 Corintios, capítulo 2 y capítulo 3, ahí nos relata. Y el apóstol Pablo nos habla de la persona espiritual, la persona natural y la persona carnal, que da la misma manera, que es la persona espiritual, la persona justa, la persona natural, la persona impía, y la persona carnal es el pecador. Pero no solamente él, también nos habla el apóstol Juan, cuando el Señor le entregó todas esas visiones en Apocalipsis, hablando especialmente de la iglesia de la Odisea. Cuando le habló acerca de esta iglesia, el apóstol Juan recibió estas directrices de parte del Señor. Habla el ángel de la iglesia, en el cual le decía en el capítulo 3, su versículo 16, de que por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca, le decía el Señor. Una advertencia para esta iglesia, caliente, tibio o frío. También nos lo habló este apóstol. Por eso la persona justa se caracteriza como la persona espiritual y la persona caliente, ferviente en el espíritu. La persona impía también es la persona natural que nos habla el apóstol Pablo y Juan, que es la persona tibia. Y el pecador nos habla también el apóstol Pablo, que es el carnal y también aquella persona fría. Por eso, con todo mi corazón, apreciado oyente, no conozco la condición de usted. Como dice este versículo que hemos recitado desde un principio, si el justo con dificultad se salva, ¿cómo entonces se salvará el impío y el pecador? ¿Qué será de aquellos que viven un evangelio llenos de impiedad, irrespeto y llenos de pecado, de injusticia, de falsedad? Como nos dice el libro de Gálatas en su capítulo número 6, su versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios, apreciado oyente. Porque dice que el que siembra para, ¿verdad?, su carne. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos engañemos, apreciados hermanos. Recuerde que siempre las dificultades y las luchas, como seres humanos, como cristianos, siempre los vamos a llegar a enfrentar en esta vida por causa de nuestra fe en Jesucristo. Pero son parte muy importante para nuestro desarrollo espiritual, para nuestro crecimiento espiritual. Por eso debemos de cada día, ¿verdad?, dejar esos deseos de la carne y tratar de vivir conforme a lo que Dios le agrada de nuestra vida. Yo les animo con todo mi corazón en esta hora de la noche, cual sea la condición de su vida, apreciado oyente. Yo lo invito a que usted, si usted dice la palabra de Dios, si usted es justo, siga practicando la justicia cada día. Pero si usted es una persona impía, vuelva hacia Jehová. Pero si usted es una persona pecadora, venga al Señor, venid a mí. Ven. Ahí dice el libro de Isaías 1:18 de que venid luego, dice Jehová, estemos a cuentas. Póngase a cuentas con el Señor, porque su venida está muy cerca. Que el Señor los bendiga.